Bien, voy a compartir. Le voy a pedir el favor a mi hermano Carlos Andrés, si por favor nos puede dirigir en una oración, por favor. Amado Dios, delante de tu presencia estamos en esta noche dándote gloria, honra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Mario. Señor, impartirnos, Señor, de esa sabiduría, entendimiento, para crecimiento espiritual para cada uno de mis hermanos, Señor. Sea glorificándose en esta noche, sea direccionándonos, Señor, conforme a su voluntad. Que cada uno de nosotros, Señor, ponga un corazón abierto, dispuesto para recibir esta enseñanza de esta noche, Señor. Que seamos, Señor, edificados, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, este tiempo lo entregamos en tus manos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermanito Carlos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta clase nuevamente, segunda clase de neumatología o divinidades 3 en el Instituto Bíblico Cuadrangular Virtual. Hoy vamos a ver algunas características, señales, hablar un poquito acerca del bautismo en el Espíritu Santo y bueno, confiemos que el Señor nos pide que sea el Espíritu Santo. Vamos a ver primero que todo la definición de lo que es el bautismo. El bautismo viene de una palabra o de un vocablo griego. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, Amén, señor, sí, señor. perfectamente. Mi hermana Tania, Dios le bendiga. De un Amén, mi vocablo hermano Mario. baptisein o bautizo, que es sumergir. Básicamente sumergir. ¿Qué quiere decir eso que usted y yo estamos sumergidos en Cristo, sumergidos, bañados por el Espíritu Santo? En las iglesias cristianas, como la nuestra, se podría decir que es un rito. Estamos en Arjona. Mi hermano David, ¿me puedes cerrar el micrófono tuyo, por favor? Gracias, amigo. Es como un rito de, digámoslo así, de iniciación administrada con agua en el nombre de el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O aunque a veces lo hacen en el nombre de Cristo, como afirma el apóstol Pablo, dejando ya implícito a la persona del Padre y la del Espíritu Santo. Pero indudablemente se debe tener en cuenta que el bautismo en agua es para arrepentimiento, se debe hacer teniendo en claro que se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo el primo de nuestro Señor Jesús, o sea, Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando en el río Jordán? ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que él dijo? ¿Alguien quiere abrir el micrófono y decirme: yo bautizo con agua, pero El que viene tras de mí bautizará con el Espíritu Santo y fuego? correctísimo? Muchas gracias, mi hermana Yulisa. Así es. ¿Qué quiere decir con esto? Que Juan era como esa iniciación, ¿verdad?, de arrepentimiento, demostrar públicamente que tenía un arrepentimiento genuino y quería ser un hombre nuevo. Eso es lo que básicamente se hace con el bautismo en agua. Pero él mismo sabía que venía nuestro Señor, Dios mismo, y él nos bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué señales son las que hay en cada creyente, en cada discípulo, cuando hay un bautismo en el Espíritu Santo? Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Yo le voy a pedir el favor a Davis. Ahora sí, por favor, me abres el micrófono y leamos ese versículo, por favor. Mi hermanita Aquilina, Dios le bendiga, bienvenida. Davis, ¿estás por ahí? Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, por favor.
Amén. Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo me dices? Hechos de los Apóstoles 1. Hechos 1:8, ¿cierto? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Ahí en ese versículo vemos dos señales claras del bautismo en el Espíritu Santo, que son ¿qué? Poder y testigos. ¿Sí? Recibiréis poder y me seréis ¿qué? Testigos, ¿verdad? Muy bien. En otras palabras, una de las señales que recibimos en el bautismo en el Espíritu Santo es ser empoderados, ¿para qué? Para testificar de Cristo. Sí, eso es lo primero que usted siente en el deseo de su corazón, es ir a contarle a los demás acerca de Jesucristo. Entonces, señales. ¿Quién me quiere, por favor, leer Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 4 al 8? Estamos hablando de algunas de Amén. las tantas señales, que son muchas las señales. Y fueron por todos favor. llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Maravilloso. Señales del Espíritu Santo, cuando usted empieza a hablar en lenguas, ¿verdad? Ese es otro de las señales del bautismo en el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice el versículo 5, dice, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que habían muchísimas regiones en ese momento en Jerusalén. Y estos hombres habían sido investidos, empoderados para testificar de Cristo y empezaron a hablar en lenguas. Y todas aquellas naciones diferentes estaban escuchándoles hablar. Entonces, otra de las manifestaciones, otra de las señales que tenemos del bautismo en el Espíritu Santo es precisamente ¿qué? Hablar en lenguas. Imagínense que usted esté en su congregación, y de un momento para otro llega una delegación rusa, y usted, de una forma u otra, si nunca en su vida haber hablado ruso, nunca estudió ruso, de un momento para otro venga el Espíritu Santo sobre usted y usted empiece a testificar de Cristo en ruso. O sea, es un don sobrenatural. Es algo que el Espíritu Santo nos entrega, porque debemos entender que las lenguas de las cuales se están haciendo referencia en este texto, mi hermana Mayinela, Dios le bendiga. Entonces, las lenguas de las cuales estamos haciendo referencia en este texto son lo que nosotros llamaríamos idiomas o dialectos diferentes al idioma materno. Usted y yo nacimos hablando el español, pero vuelvo y digo, nos vamos para Jerusalén y de un momento para otro usted, sin nunca haber hablado hebreo, empieza a hablar hebreo con aquellas personas y estas personas lo escuchan a usted y le entienden perfectamente lo que usted está testificando de Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que pasaba ahí. Por eso todos quedaron atónitos, porque todos decían, pero estos no son galileos. Es como dijeran, y estos todos no son colombianos. ¿Cómo es posible que estos colombianos, sin nunca haber estudiado ruso, estén hablando ruso? Amén. Es como el Espíritu Santo. Y esa es una de las grandes señales
Es un don sobrenatural del Espíritu Santo sobre el creyente. Para los incrédulos, permítanme, yo borro esto un poquito aquí. Bien. Yo tengo una pregunta. Sí, señora, En ese claro que sí. se habló, o sea, ¿eran lenguas espirituales? Podemos decirlo así, que eran lenguas no estamos hablando de lenguas angélicas todavía. angelicales. No. Estamos hablando, lo que está tratando este texto aquí, mi hermana Yulisa, son idiomas. Ejemplo, el inglés. Ejemplo, el francés. En este caso Sí, señor. estamos hablando de las lenguas de las diferentes naciones. No estamos hablando de lenguas angélicas, ¿sí? Pero Sí, señor. es más, estas lenguas angélicas es una señal muy poderosa. Estas lenguas humanas, perdóneme, es una señal muy poderosa para los incrédulos, ¿verdad? Es muy poderosa. Entonces, las iglesias que no cuentan con la manifestación de este don, porque esto es un don, es un regalo del Espíritu Santo, en sus reuniones está perdiendo una señal convincente para los incrédulos, ¿verdad? Si usted, el Espíritu Santo, viene sobre usted y usted empieza a hablar en lenguas, el apóstol Pablo decía que cuando se hable en lenguas, haya alguien que interprete, porque si no la iglesia queda como si no hubiera entendido nada, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo le pone a usted a hablar en un idioma, voy a hablar de idioma, no de lengua, un idioma diferente que usted jamás ha hablado, es porque hay una persona dentro de la congregación que necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, que ansia a la manifestación de los dones del Espíritu Santo, convencimiento, convincente para los incrédulos, que entonces van a decir, aquí está pasando algo sobrenatural. Aquí no, esto no es solamente humano. Entonces las lenguas atraen a la gente, así como sucedió en el día de Pentecostés, ¿verdad? Y empieza usted a testificar de Jesucristo y empieza usted a hablar en idiomas diferentes para que los demás lo escuchen. Entonces, la gente, ¿qué sucede? La gente se emociona, la gente se interesa. Ahora yo le quiero hacer una preguntita a usted, ahora que estamos en esto. ¿Por qué dice el texto que me seréis testigos en Jerusalén, después en toda Judea y después en Samaria? ¿Por qué no empezó por Samaria? ¿Quién me quiere contestar? Todas las respuestas se valen. Aquí estamos todos para aprender. ¿Quién me quiere contestar? Porque el texto dice que y me seréis. Que primero sería en la casa, Jerusalén en la casa de Dios. Comenzaría desde allí. Y luego que sería testigo en Jerusalén, ahí sí se iba a expandir a los otros lugares. Pero como primordial sería Jerusalén. Excelente. Y eso también es la enseñanza para nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos irnos a las naciones a predicar el evangelio? ¿Cierto? ¿O cuántos de nosotros quisiéramos salir de nuestra casa para ir a otro lugar en Colombia a predicar el evangelio? Todos. Pero el Señor me dice, no, primero en su casa. Sí, primero vaya a su casa, primero vaya a los vecinos de su barrio, primero vaya a su cuadra, después vaya a la ciudad y así sucesivamente. Cuando usted va cumpliendo esas etapas, el Señor lo va a enviar a las naciones. Amén. Entonces, nosotros estamos empoderados porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya tenemos el poder para ser testigos en nuestra casa, en nuestra cuadra, en nuestro barrio, en nuestra manzana, en nuestro municipio. Sí, qué importante. Entonces, las lenguas lo que hacen es atraer, tal como sucedió en el día de Pentecostés. Ojo, que no estoy hablando de traductores. No, no es que venga un predicador americano y algún hermano que hable el inglés traduzca. No, no tiene nada que ver con eso. Es un don sobrenatural del Espíritu Santo que le da a cualquiera de nosotros en el momento que él quiera
porque es necesario que alguien escuche en su propia lengua el mensaje de Cristo. Bien, al incrédulo le da a entender que algo sobrenatural está sucediendo. Amén, algo sobrenatural está sucediendo. Son los incrédulos los que más necesitan esta señal. Las lenguas no son una señal de juicio, ojo, para los incrédulos. No. ¿Qué es entonces? Los hace reconocer que están lejos de Dios y que no entienden su mensaje. Sí, y por eso el Señor busca a uno de sus hijos. Puede ser un niño, puede ser el más adulto de la congregación. No necesariamente tiene que ver con el liderazgo, no necesariamente tiene que ver con los servidores, no necesariamente tiene que ver con los pastores. El Espíritu Santo toma al que Él quiere y le da al que Él quiere, en el momento que Él quiere, para que los incrédulos, las personas que están alrededor, se den cuenta de que hay algo sobrenatural sucediendo y que ellos se den cuenta de que les están hablando en su propio lenguaje para que ellos entiendan el mensaje de Dios. Entonces, las iglesias, vuelvo y digo, que no cuentan con la manifestación de este don en sus reuniones, se están perdiendo de una señal muy llamativa y convincente para los incrédulos. Bendito sea el Señor. Muy bien. La promesa del Espíritu Santo. ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva? Alguien que por favor vaya buscando Libro de los Hechos, capítulo 19, del 1 al 6. Y alguien que también busque, por favor, Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 39. ¿Quién me quiere colaborar con esta diapositiva? Amén. Mi hermana Julie. La promesa del Espíritu Santo. ¿Cuándo somos bautizados con el Espíritu Santo? Un momento, digo que no me ve bien. Dice. Según Pablo nos la revela en Hechos 19, del 1 al 6. Recibimos al creer. Juan 7, capítulo 7, versículo 39. Espérese un momentico. Pablo nos lo revela en el libro de los Hechos, capítulo 19, 1 al 6. ¿Quién me quiere leer ese pasaje? Por favor. Amén. Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Muchísimas gracias. Fíjense que cuál es el requisito para usted recibir el Espíritu Santo. Ahí me lo está diciendo clarito. Recibisteis el Espíritu Santo cuando ¿qué? Cuando creísteis. Cuando creísteis ¿en quién? En Jesucristo como el Hijo de Dios. Vamos a ver entonces, recibimos cuando al creer. Ahora sí, por favor, que alguien me lea Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 39. Amén, profe. Dice la palabra del Señor: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién estaba hablando ahí anteriormente? Jesús mismo, ¿cierto? El mismo Jesús, sí, Señor.
¿Sí? Cuando dice él en el 38, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior que correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que, ¿qué? Los que creyesen en él. Entonces, yo no sé hace cuántos años usted recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted lo hizo de corazón genuinamente, usted ese día recibió al Espíritu Santo. Ese día usted recibió al Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? Por fe. Por fe. Porque usted me puede ver a mí y usted no se da cuenta de decir, oye, el hermano Mario es bautizado en el Espíritu Santo. No. Esas señales se ven a través del fruto del Espíritu y a través de otras señales también que muestra el ser humano, el cambio que hay en la persona. Y uno de esos cambios es el deseo de estar testificando de Jesucristo. Sí, y ese otro cambio es que usted empieza a hablar a veces en lenguas. Les cuento así por encimita. La esposa del pastor Fermín, la pastora Luz Estela, un día hablando en lenguas, ella dice que ella no sabía lo que estaba hablando, pero ella estaba hablando en hebreo. Ella estaba hablando en hebreo. Sí, entonces esas son las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. ¿Y cuándo recibe usted esa promesa del Espíritu Santo? Cuando usted cree en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. No es de tener teológicamente tanto conocimiento de cuándo es que yo recibo al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Será que yo sí hablo en lenguas? No se preocupe por eso. Eso llegará el momento que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y usted terminará hablando en lenguas en el momento en que Él así lo decida. ¿Sí? En el momento en que Él así lo decida. Y hablando de la hermana Yulisa, que hablábamos de las lenguas angélicas, las lenguas angélicas es la comunicación directamente del creyente con Dios, del espíritu del creyente con el espíritu de Dios. ¿Sí? Y eso es una conversación personal, personal. Por eso Pablo decía que si la gente va a hablar en lenguas, que se ve que en aquellas épocas y en la iglesia de Corinto se ve que había multitud de dones en operación. Sí, multitud de dones en operación, pero era tanto que hablaba el uno, hablaba el otro, pero entonces la iglesia no se edificaba. Sí, no se edificaba porque el mensaje realmente no llegaba a la congregación. Y por eso Pablo dijo, si alguno va a hablar en lenguas, entonces por favor que haya alguien que las interprete. Sí, y que no sea más de 3 personas. ¿Verdad? Entonces, las lenguas angélicas, mi hermana Yulisa, es una conversación personal directamente con Dios. Es el Espíritu Santo que le está a usted dando las palabras para usted orarle y comunicarse directamente con el Señor. Por eso el Señor, por eso la palabra dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. ¿Verdad? Son gemidos indecibles, quiere decir que no tienen una traducción. Sí, son incomprensibles para el ser humano, pero no para Dios. Incomprensibles para el ser humano, pero no para Dios. Continuemos. Por favor, mi hermana Yulisa. ¿Desde cuándo? Dicen, ¿desde cuándo fue dada la promesa del Espíritu Santo? La promesa del Espíritu Santo viene desde el Antiguo Testamento. Dios había prometido derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Los hijos y las hijas profetizarían, los jóvenes y las ancianas verían visiones, hasta los siervos y las criadas participarían de este derramamiento espiritual. Está en Joel, capítulo 2, del 28 al 29. Excelente, muchas gracias. Entonces, las promesas que vemos cumplidas
en el Nuevo Testamento son promesas dadas en el Antiguo Testamento, que se vienen a cumplir en el Nuevo Testamento. Así como la venida del Salvador viene desde el principio de la Biblia, donde el plan de salvación y redención de la humanidad empieza su camino. ¿Hasta cuándo? Hasta el día perfecto y el tiempo perfecto para que viniera nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso fue anunciado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo eso fue anunciado en el Antiguo Testamento. Y lo mismo, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que allá está Joel, y se vuelve a repetir en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Entonces, Jesucristo también reafirmó esta misma declaración. Qué importante es cuando Jesucristo reafirma una declaración dada en el Antiguo Testamento. ¿Por qué quiere decir esto? Porque Dios mismo está dando el sello de credibilidad a esa afirmación que se hizo en el Antiguo Testamento. Mi hermana Yulisa, por favor, ¿cuándo se cumple? ¿Cuándo se cumple esta promesa? El día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, del 4 al 8, 50 días después de la resurrección de Jesús. Muy bien. Voy a leer un momentico Hechos capítulo 2, versículos del 4 al 8. Leemos palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice capítulo 2, versículo, voy a leerlo desde el 1, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es bien interesante. Es el Espíritu Santo el que le va a dar a usted esa lengua en la cual usted debe estar hablando en ese momento, o ese idioma, o ese dialecto, ¿verdad? Acordémonos que nosotros en Colombia tenemos una diversidad de dialectos también. El día que el Señor lo envía a usted como misionero a uno de esos lugares y hay un dialecto indígena, usted puede orarle al Señor y decirle, Espíritu Santo de Dios, permíteme hablar en este momento en el dialecto y en la lengua de esta tribu, para que ellos conozcan a tu Hijo Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Amén. Y eso es lo que sucede. Entonces esas personas que lo ha visto usted por primera vez, que todavía no habían recibido el mensaje de salvación, lo van a escuchar en su propio idioma, en su propia lengua, en su propio dialecto. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor, y seamos nosotros esos vasos receptores, esos vasos, esos utensilios en las manos de Dios. Hablando de todo esto, el día de Pentecostés, sabemos que son 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue, y ahí se cumplió la promesa que venía desde el Antiguo Testamento. Pero la pregunta aquí es lo siguiente, ¿qué es más necesario? Yo saber que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad o de la Triunidad. Sí, eso es muy bueno saberlo. Claro que sí. Y que Él es Dios. Claro, eso hay que saberlo. Y que es omnipotente, que tiene todos los atributos, que es eterno, que es omnipresente, es omnipotente, omnisciente. Amén que sí. Claro que sí. Pero ¿qué es más importante? Mi relación con el Espíritu Santo. Sí, no es tanto el conocimiento, sino qué tanto estoy yo buscando conocer al Espíritu Santo y empezar a sentir esas manifestaciones poderosas, sobrenaturales
que tiene el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Acordémonos lo que vimos en la primera clase. Esta es la época del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento fue la época del Padre. En los Evangelios fue la época de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos en la época o en la era del Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado solos. Dios está aquí con nosotros y más aún está en nosotros. Está en nosotros. Entonces, permítanme decirles la importancia que existe de que mi relación con Dios, el Espíritu Santo, cada día debe ser mejor. Cada día debo buscar la forma de conocerlo más, de orarle, de pedirle. ¿Sí? Yo me hago una pregunta y le hago a usted esa pregunta. ¿Usted ya sabe cuáles son los dones que el Espíritu Santo le ha dado? ¿Usted ya sabe cuáles son los dones que el Espíritu Santo le ha dado a usted para edificar? Si no, pídale al Espíritu Santo. Pídale. Dígale al Espíritu Santo, yo quiero tener fe para hacer milagros. Pero entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo estás tú dispuesto a estar en la presencia del Señor para verdaderamente ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuáles otras evidencias pueden aparecer? La Biblia indica que en los creyentes bautizados en el Espíritu Santo se manifiesta una reverencia más profunda hacia Dios. Cuando usted tiene la naturaleza divina de Dios viviendo en usted, morando en usted, por lo tanto la reverencia, el respeto hacia las cosas divinas es muchísimo mayor. Y esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 43, el libro de Hebreos, capítulo 12, 28. Recuerden que todas estas diapositivas yo se las envío a ustedes. Ustedes en sus congregaciones las pueden utilizar. ¿Qué otra evidencia puede aparecer? Que mostramos una mayor y más intensa dedicación a la palabra de Dios y una mayor consagración al servicio. Recordemos que Jesucristo es el que viene a morar en nuestro corazón cuando usted le dice, yo hoy recibo a Jesucristo, sí, como mi único y suficiente Salvador, y recibo el Espíritu Santo por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio es uno de los pilares del cristianismo. El Señor Jesús mismo lo dijo, yo no vine para que me sirvan, no, yo vine para servir. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene ese grande deseo de servir a los demás. Sí, usted tiene ese grande deseo, esa sed y hambre de la palabra del Señor. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo, siempre nos va a llevar a Cristo. Surge un amor más activo hacia Cristo y hacia los perdidos. Sí, acuérdese usted, antes de recibir, antes de estar en comunión con el Señor, antes de usted tener el Espíritu Santo dentro de usted, uno pasaba y a uno le hablaban de alguien que estaba en problemas y uno realmente no se interesaba mucho. Pero desde que tenemos el Espíritu de Dios, desde que tenemos el Espíritu de Cristo de servicio, nos duelen las almas. Las almas nos deben doler. Y esa es otra señal, evidencia que aparece del bautismo en el Espíritu Santo. Y así como una comunión más profunda con el Señor y con los demás cristianos. Sí, qué importante es rodearnos de nuestra familia en la fe. Qué importante es fortalecernos en la familia de la fe. Sí, mejora la adoración. Claro, Él es el que nos enseña. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba nuestro Señor Jesucristo orando? Y estaban los tres. Y cuando terminó de orar, uno de ellos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo sería la forma como está orando Jesús?
para que estos hombres que desde pequeños, porque si ha habido un pueblo entregado y que busca de Dios, es el pueblo judío. Sí, el pueblo de Dios. Entonces los niños, inclusive hoy en día, los niños judíos les enseñan a orar desde muy pequeños. Permítame decirle algo, deben aprenderse los 5 libros del Pentateuco de memoria. Sí, y eso es algo que hace el pueblo judío. Pero entonces, ¿cómo sería de maravilloso y de sobrenatural la forma como estaba orando Jesús en ese momento, que los discípulos, estos 3 hombres, se le acercaron y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Entonces es el Espíritu Santo el que nos mejora y nos lleva y nos conduce a una mejor adoración y la apertura a los dones espirituales, la edificación de la iglesia. Y me seréis testigos en vuestra casa, en vuestra cuadra, en vuestro barrio, en vuestra manzana, y la propagación del evangelio para la gloria y honra de nuestro Señor. Símbolos del Espíritu Santo. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién me quiere ayudar? Amén. Mi hermana Lisette, muchas gracias. La fuente, la adoración en el Espíritu. Los ríos, el testimonio del Espíritu. Permítame una cosita. La fuente la podemos tener de 2 maneras. Cuando la fuente está quieta, estamos hablando. Cuando la fuente se habla de movimiento, estamos hablando de la adoración en el Espíritu. ¿Sí estoy claro? Cuando hablamos y encontramos en la Biblia, que esto es importante para que podamos estar entonces comprendiendo mejor los textos, ¿verdad? Porque me pueden estar hablando de la fuente y uno dice, pero ¿y eso qué quiere decir? Entonces la fuente, cuando la fuente están hablando de quietud, está hablando de la palabra. Y cuando la fuente se menciona en los textos bíblicos como algo movible, como algo que se está moviendo, estamos hablando del Espíritu Santo. Ahora sí, los ríos, por favor. Los ríos, el testimonio del Espíritu. Sigue, por favor. El viento, la soberanía del Espíritu. Muy bien. El Espíritu. Correcto. Es del cielo. Las escrituras frecuentemente hablan de los vientos del cielo. El Espíritu de Dios es de lo alto, proviene de lo alto. Correcto. Acuérdense que es Dios. Eso siempre lo tenemos que tener en claro. El Espíritu Santo, aunque se dice que es la tercera persona de la Trinidad o de la Triunidad, debemos entender que es Dios y que está en el mismo nivel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, tengamos eso claro. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo es del cielo. Y a veces, permítanme que aquí se me atravesó la cola del gatico. A veces, entonces, escuchamos en la palabra del Señor hablar de los vientos del cielo. Esos vientos del cielo es que está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo proviene del cielo. Mi hermana Lice. Es invisible. El Espíritu Santo es invisible y el mundo no le puede ver. Correcto. Dame un segundito aquí, por favor. El Espíritu Santo, tanto usted como los demás, lo recibimos por fe. Sí, no es por vista. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es el momento en que viene la naturaleza divina de Dios a través del Espíritu Santo a morar en nosotros, es por fe. Usted y yo no lo vemos, ¿cierto? Y las demás personas tampoco, aunque a veces, y esto hay que tener mucho cuidado, discúlpeme lo que voy a decir, a veces hay algunas manifestaciones de pronto de más de emocionalismo, ¿sí? Que de una realidad sobrenatural, que son las caídas de las personas, ¿sí? Yo no estoy diciendo que el poder de Dios no pueda tomarnos y nos pueda tumbar, pero hay que tener cuidado con
¿Cuándo es verdaderamente el poder de Dios que me tumbó y cuándo es un emocionalismo? ¿Sí? Algo que viene emocional. Entonces yo quiero que la gente me vea para que la gente diga fue llena del Espíritu Santo. No, cuidado. Permítanme, yo les cuento una anécdota. En una de las iglesias de la Cuadrangular en Medellín había una hermanita, muy querida la hermanita, muy querida, pero la hermanita cada vez que pasaba al frente para que oraran por ella, la hermanita corría a los asientos y miraba a ver dónde es que iba a caer. Sí, entonces tengamos cuidado con esto. Entonces el Espíritu Santo es espíritu, por lo tanto es invisible. Y así cuando usted lo recibe, usted también lo recibe invisible, usted lo recibe por fe. Sigamos, por favor, mi hermana Lice. Es poderoso. Aunque el viento no es invisible, sus efectos son muy aparentes. Muy bien, muy bien. Continuemos. Fuego. El fuego es un agente purificador. ¿Usted sabe con qué se purifica el oro? Con fuego. ¿Sí? ¿Usted sabe con qué nos purifica el Señor a nosotros? Con fuego. Sí, cuando vamos a hablar del fruto la próxima semana, vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Y ahí voy a tocar un poquito más acerca del fuego. El fuego es un agente purificador que viene del Espíritu Santo. Sigamos, por favor, mi hermana Alicia. Agua. Podemos decir que el Espíritu Santo hace en el terreno moral y espiritual lo que el agua hace en el terreno material y físico. Correcto. O sea, ¿qué es lo que hace? Hablando a nuestro corazón. Riega nuestro corazón. Nos lava, nos purifica, nos alimenta, ¿verdad? Nos suaviza, porque el corazón nuestro a veces cuando llegamos a los pies de Jesucristo es un corazón duro, como cuando está una tierra árida. ¿Qué sucede cuando usted le echa agüita a una tierra árida? Se empieza a poner blandita. Sí, ya es una tierra apta para cultivar. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Que la palabra, cuando llegue a nuestros corazones, esa palabra, bendito Dios, sea regada por el agua del Espíritu Santo y además de eso empiece a germinar. Bendito sea el Señor. El sello, por propiedad, favor. seguridad. Tiene esas dos características. El sello tiene dos características, una que es propiedad y otra que es seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted tiene algo y usted le pone su sello, quiere decir que usted es el dueño de eso. Y aparte de eso me da la seguridad de que yo tengo un dueño. Y eso es lo que sucede con el sello, porque usted y yo estamos sellados con la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le pertenecemos a Dios y tenemos la seguridad, aparte de eso, de que somos templo del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Los símiles, la paloma, es el testimonio del Espíritu Santo. Esto es importante para cuando usted esté leyendo los textos bíblicos. Cuando usted esté leyendo los textos bíblicos, usted empiece a entender más profundamente el mensaje y asimismo usted le pueda explicar a otras personas. Cuando una persona le dice, pero es que yo no entiendo por qué aquí me está hablando de paloma. Entonces usted le dice, es que ese es el testimonio del Espíritu Santo. El rocío es el refrigerio del Espíritu Santo. Sí, usted de pronto ha estado cuando empieza a caer un pequeño rocío del cielo, ¿verdad? Esa agüita como le refresca a uno de agradable. El aceite, ese bálsamo que cura la nube, la dirección del Espíritu Santo. Y mire lo que está sucediendo. Mire lo que sucede. La columna de nubes que vemos en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22, y en el libro de Números, capítulo 9, 15 al 23, es figura del Espíritu Santo. Sí, la columna de fuego, la columna de nube, perdónenme, en los Éxodos, son figura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Primero, porque guiaba. Y el Espíritu Santo está para guiarnos en nuestro camino. Segundo, iluminaba. Sí, esa columna de fuego también iluminaba.
calentaba. Y eso sirve a nosotros para alumbrarnos, que el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros nunca deje de alumbrar, porque usted y yo somos la luz del mundo. Tercero, la permanencia. Dios lo prometió y estará con vosotros hasta el fin. Nunca se alejó. En el desierto, el pueblo siempre tuvo la protección, la guía del Espíritu Santo y de Dios. Muy bien. En el Nuevo Testamento vemos la relación con la operación del Espíritu Santo en relación del Antiguo Testamento. Primero, la dirección del Espíritu Santo. La pregunta que aquí nos podríamos hacer usted y yo es la siguiente. Cuando usted se levanta por la mañana, usted le dice, Espíritu Santo de Dios, ¿cuál es tu voluntad en este día? ¿O es al revés que nosotros le decimos, Espíritu Santo de Dios, mi voluntad para este día es esta? Entonces, ¿quién está direccionando mi vida? Porque recordemos que usted y yo ya no nos pertenecemos. Usted y yo ya debemos hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, qué importante, vuelvo y digo, es muy bueno tener el conocimiento de todo esto porque esto me va a dar a mí una mayor comprensión, muchísima mayor comprensión de los textos bíblicos, pero la pregunta es, ¿estoy yo siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Es el Espíritu Santo de Dios el que me da a mí la dirección todos los días? ¿Soy yo obediente a la voluntad y a la dirección del Espíritu Santo? La iluminación, la luz del Espíritu Santo, la permanencia del Espíritu Santo. Usted y yo no estamos solos. Usted y yo tenemos un consolador. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque usted y yo, dice la palabra de Dios, que no sabemos cómo orar. Pero tenemos al Espíritu Santo. Y entre más usted y yo tengamos relación íntima de permanencia en el Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta cómo su vida espiritual y cómo aquellas cosas que a veces uno podría decir, yo no estoy para esto, van a suceder. Vuelvo y le pregunto, ¿usted ya reconoció cuáles son los dones que el Espíritu Santo le ha dado a usted? Muy bien, hemos llegado al final. Gracias por su atención. Dios les bendiga abundantemente. Confío en el Señor de que haya sido un tiempo